Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos en Revista de la Universidad de México en su versión televisiva y hoy nos encontramos en una de las bibliotecas personales más hermosas y más interesantes en la Ciudad de México. Se trata de la Biblioteca Miguel Ángel Porrúa, con quien vamos a conversar en este programa. Nacho, un privilegio estar en este espacio. Hombre, respirando el placer de los libros. Bienvenido, Miguel Ángel, muchas a gracias, tu programa. Gracias, Guadalupe. No, muchas gracias a ti por recibirnos aquí. De entrada, que bueno, es un gusto y como dice Guadalupe, un privilegio, pero además tenemos un pretexto perfecto porque te van a dar en la FIL el premio al bibliófilo del año. Es un premio, fíjate que yo acompañé a Eulalio Ferrer cuando se lo dieron. Claro, Eulalio Ferrer. Pero también se le han dado a Ernesto de la Peña, sí. Se lo dieron a Castañón, José Luis Martínez. Fue el primero, José Luis. Fíjate nomás. Grandes bibliófilos. Grandes todos. bibliófilos. Y bueno, estamos con Miguel Ángel Porrúa, que ya nomás el apellido nos refiere a libros. Y es un gusto verdaderamente el poder gozar de este espacio que debe tener 18,000 libros, me decías, ¿verdad? Así es, 18,000 volúmenes. Sí. 18,000, que no son pocos, ¿sí? No, ya. No, ya. Y lo ya, más importante que tiene es que todo está referido a México. todo está referido O sea, a México. hay una unidad que es México, que es finalmente, todo tiene que ver con la historia del país, ¿no? Es una pasión que heredaste de tu padre, ¿no? Así es, bueno, nací entre libros. Ahora sí que, más que como dicen, de pañales de seda, tú naciste entre libros, no de seda. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Porque ustedes vienen de un pueblo de España, tu padre, ¿no? Así es, un pueblo que está en Asturias, que se llama Pie de la Sierra. Ajá. Ahí nacieron mi abuelo, bueno, mis abuelos, y digo mis abuelos porque finalmente eran tres, y de ahí viene el nombre de Porrúa hermanos, porque eran... Mi abuelo pierde a su esposa, la madre de mi padre, cuando mi padre tenía 3 años. Y al fallecer, bueno, pues se unen los 3 hermanos y un poco las tías son las que quedan al cuidado de los hijos. En fin, son los 3 hermanos que primero llegan a establecerse en una tienda de barrotes. Al poco tiempo empiezan a trabajar en ranchos, y se hacen de una hacienda maravillosa que fue la hacienda de San Agustín, en la región de Tulancingo, allí en el estado de Hidalgo. Y montan la primera, son los primeros introductores de leche al Distrito Federal, allí en la Calzada de los Misterios. Fue una planta que se llamaba El Perujo. Tú te recuerdas que don Fidel Velázquez se dice que trabajaba en una planta de leche como chofer, repartidor. Bueno, pues don Fidel Velázquez trabajaba en la planta de mi abuelo. Y era todo un privilegio, ¿no? ¿Y cuándo empezó la tradición de los libros? ¿Ya por ahí? Había un tío, un primo de mi abuela María, que ya había fallecido, que era el tío Manuel Díaz. Este personaje tenía una pequeña casa de empeño y recibía libros. Todos aquellos libros que iba recibiendo, que mi abuelo, bueno, pues nunca había participado en la universidad ni en ninguna escuela de bachillerato, incluso ni siquiera secundaria, y se hizo en los libros, ¿no? Entonces él acudía a ver qué era lo que iba llegando a la casa de empeño, todas esas obras, y finalmente con ese acopio de libros que logra hacer del tío, abre la primera librería en la calle de San Pedro y San Pablo. Y de ahí, bueno, pues yo siempre he dicho que todo el dinero que ganaron en la leche, pues lo vinieron a perder en los libros. Bueno, pero para algo sirve la leche, ¿verdad? Pues, oye, pero el Porrúa hermanos, entonces por los 3 hermanos. Porrúa hermanos eran por mis abuelos, que eran los 3 hermanos, los tres hermanos Porrúa, que eran José, Indalecio y Francisco. José se separa y compra la antigua librería Robredo, y después se marcha a España, y en España abre la editorial Porrúa Turanzas. ¿Te acuerdas de aquella famosa colección Chimalistac, Tenanitla? Sí. En fin, entonces quedan en México
el tío abuelo Francisco y mi abuelo Indalecio, que era el que estaba al frente de la librería. Y finalmente ingresan ya los hijos a trabajar en el negocio. Mi padre, Manuel, que era el más pequeño de los hijos de Indalecio, eran Indalecio, Maruja y Manuel. Manuel, que era mi padre, el más pequeño, se separa cuando en 1947 y funda la propia en las calles de 5 de Mayo. ¿Que todavía está? Que ahí está. Sí. Es la famosa. Y también librería aquella, Purrón. bueno, yo creo que siempre fue reconocida como la mejor biblioteca sobre historia de México que hubo. Aquí no se cantan mal las rancheras, pero no le llegamos a la biblioteca de mi papá, ¿verdad? ¿Y en qué momento deciden pasar de ser libreros a ser también editores? Bueno, yo creo que fue algo que se fue conjuntando, ¿no? Fue el primer libro que publica Porrúa Hermanos fueron unos poemas de Enrique González Martínez. Ah, mira. Eso fue lo primero que publiqué. E incluso lo publican en España. Y después, bueno, pues continúa, ¿no? Ahora, y en la parte propia, pues yo puedo decir que a los 3 meses de haberme separado en 1978 de la firma de mi papá, ya publico el primer libro, ya entrego el primer libro, que fue el libro de Antonio de León y Gama, Sí. Las 2 piedras que se encontraron en el Zócalo de la Ciudad de México, la Coatlicue y el calendario azteca. Sí. Y ahí es como vamos iniciando. Yo creo que pues no solamente corren por nuestras venas la sangre, sino que también se enturbia con un poquito de la tinta que tenemos al imprimir los libros, ¿no? Sí. Y fíjate que, bueno, yo también soy bibliófilo. Todavía no merezco el premio que te van a dar a ti, pero bueno, sí, también tengo una buena cantidad y he crecido entre libros por mi familia. Y fui muy amigo de Polito Duarte. Claro. Polo Duarte, hay que decirlo, yo creo que es de los mejores libreros que ha habido en México. Sí, así Tenía es. libros escogidos en la Avenida Hidalgo, luego se fue a Santa María la Ribera. Y yo me acuerdo que los domingos hacía una especie de tertulias con los amigos, estábamos allá en su librería. Y era asiduo José Emilio Pacheco. Y por cierto me decía que ve el programa, así que qué bueno que lo mencionamos. Sí. Porque fíjate que en ese tiempo pues no sabíamos bien lo que era un hongo y las consecuencias que podía traer. Y entonces le encantaba a José Emilio subirse las escaleritas, sacar los libros más viejos, más polvosos, y decía que había 3 placeres con los libros. Primero, tomarlo, acariciarlo. Es cierto, hay que acariciar el libro. Luego, hojearlo, acercándole la nariz para olerlo, oler el polvo que sueltan los libros viejos. Entonces, imagínate ya la contaminada que se pegaba allí, ¿no? No. Bueno, yo lo del polvo, eso sí nunca lo vi como un placer. Uno de mis maestros, en el cariño y el gusto de los libros, pues fue don Jesús Reyes Heroles. Y él siempre nos decía que lo que había que hacer para poder recibir un libro era tocarlo, más bien era cachondearlo. Exactamente. Cada vez que le llevaba algún libro que había adquirido para podérselo vender, me decía, ¿me lo dejas? Y le digo, claro que sí, don Jesús. Bueno, vete en 3 días. ¿Y qué va a hacer? Pues lo voy a cachondear. Bueno, perdón que lo diga, pero eso nunca podrá llegar al internet. A No. que te puedas cachondear al internet, imagínate, es como una muñeca inflable, una máquina impersonal. Pues no, yo Híjoles. también soy de esa opinión, pero ¿cómo han ustedes combinado las nuevas tecnologías con los libros tradicionales? ¿Qué han hecho en ese Mira, sentido? hay un pequeño libro que creo que ilustra muy bien toda esta dificultad y todas estas, bueno, pues malas informaciones que ha habido al respecto. Que es una pequeña obrita que publica Lumen de Humberto Eco Sí. y de Jean-Claude Carrière, que se llama Nadie acabará con los libros. Y yo les recomiendo que lo lean, la verdad. Nunca recomiendo libros que no sean hechos por esta casa editora, pero bueno, en este caso sí. Y está en Lumen, que es nuestro
Así es. del auditorio se grabe la editorial, porque es un libro hermosísimo. Es un pequeño libro que vale la pena tener acceso a él. ¿Qué es lo que se menciona? Hay en un momento en el cual en una conversación Jean-Claude Carrier y Humberto Eco le pregunta a Carrier y le dice, bueno, ¿y qué va a suceder? Dice Eco, perdón, ¿qué va a suceder cuando esas máquinas ahora nos puedan producir ese criado electrónico que al tocar un simple botón, ese criado electrónico va a salir y nos va a decir, nos va a aclarar todas nuestras dudas, ¿no? Sí. No vamos a tener por qué recurrir a los libros, no vamos a tener por qué recurrir a ningún otro material, porque simplemente al apretar un botón, ese criado electrónico va a venir y nos los va a soplar. Y entonces se voltea a Eco y le dice, en ese momento vamos a perder todo. Vamos a perder incluso la memoria. Sí. Vamos a perder esas ganas de incursionar. Y exactamente igual como que perdimos ese Homo sapiens y que adquirimos ese Homo videns con el inicio de la televisión, porque finalmente nos hemos vuelto, bueno, los muchachos se están volviendo realmente receptores. Ellos ya no van a buscar en los libros, sino que finalmente se vuelven receptores. Entonces, para este daño, Eco da una idea maravillosa para lo que es la educación, ¿no? Dice, bueno, si ya sabemos que van a copiar las tareas, si ya sabemos que las investigaciones las van a copiar, ¿por qué no les decimos, a ver, muchachos, de acuerdo, saquen la tarea de internet, pero entonces me van a consultar 10 portales, y de esos 10 portales me van a dar cuál es la información que arrojan esos 10 portales sobre el tema que estamos buscando? De ahí me sacan una conclusión, y entonces sí les creo que hayan ustedes investigado, pero si no, todo se llama copy-paste. Sí. Finalmente, Humberto Eco lo que termina diciendo, bueno, después de que tengamos ese criado electrónico que finalmente va a suplir el conocimiento, el único recurso inteligente que nos va a quedar va a ser la memoria. Sí. Y la memoria es esa capacidad de síntesis. Pero esa capacidad de síntesis no puede quedarse si no es con un libro. ¿Por qué? Quizás el siglo XXI, este siglo que estamos viviendo, vaya a pasar a la historia como el siglo de la desinformación. Y fíjate bien, Guadalupe, es crítico lo que te estoy diciendo. ¿Por qué la desinformación, Nacho? Porque finalmente esa información que nosotros hemos recibido solamente queda en electrónico. Tú no puedes utilizar esa música que acopiabas en tu disco años atrás, que venía en un cassette y la tocabas en los coches. Todo eso se te perdió. Sí. Toda esa música que tenías grabada se perdió. La información que tenías grabada hace 3, 4 años para poder hacer tus revistas, esos programas ya no te permiten volver a utilizarla. Hoy tienes que volver a capturarlo y tienes que volver a utilizar un nuevo programa de diseño, InDesign o lo que quieran, pero aquellos programas que se utilizaban en aquella época ya están obsoletos. ¿Qué es eso lo que nos lleva? Lo que nos lleva es que toda esa memoria de acopio, de la gran información, de la guerra de información que tenemos hoy, se va a perder. Sí, qué barbaridad. Si no la dejamos impresa, si no la dejamos documentada, si no la dejamos estampada en papel. Bueno, es un panorama trágico y bueno, con esta reflexión de la memoria vamos a hacer una pausa, Miguel Ángel, y ahora volvemos para seguir conversando contigo. Con todo gusto. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México.
Bueno, pues después de este bellísimo recorrido por la librería de Miguel Ángel Porrúa, por la biblioteca de Miguel Ángel Porrúa, que pues prácticamente es una librería. Sí, también. Al final estaba Miguel Ángel refiriéndose a un aspecto fundamental de la literatura, que es la memoria. Fíjate que me acordé que Borges dice que quizá de todos los instrumentos inventados por el hombre, ¿sí? Porque, por ejemplo, son extensión de nuestro cuerpo. El telescopio, el microscopio, pues es extensión de nuestra vista. La espada, el asado, son extensión de nuestro brazo. La bicicleta es extensión de nuestras piernas. Pero el libro es simplemente el que resguarda nuestra memoria. Claro. Sin el libro no vamos a tener memoria, porque imagínate que no tuviéramos memoria de lo que fue la cultura griega, de lo que ha sido la historia de México, etcétera. Y además, yo creo que con el internet, yo la verdad es que sigo siendo muy a la antigüita, casi como José Emilio Pacheco, me gusta hasta oler los libros con todo y los hongos, pero yo creo que hay un elemento que debemos mencionar y que ha sido muy dicho y redicho, el placer de la lectura. Fíjate que qué bueno que tocas ese punto, porque uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, creo, es que estamos empeñados en hacer un país de lectoescritores. O sea, estamos enfrascados en poder abatir lo que es el analfabetismo. Sí. Y estamos luchando para que no haya analfabetas y para que haya lectoescritores. Pero ese no es el gran problema del país. El gran problema del país es que no hay lectores. Porque los lectores son ese espécimen raro que finalmente puede comprender lo que está leyendo. Sí. Y si no entramos realmente en programas que señale los sistemas de educación para la comprensión de la lectura, como lo que hacía Juan José Arriola, con esos programas de lectura en voz alta, en fin, no vamos a entender absolutamente. Mira, hay una anécdota preciosa de mi maestro. Todos ustedes saben que yo quise enormemente a Andrés Enestrosa, claro, que fue mi maestro, guía, en fin, como mi papá, el papá segundo. Desde cuando Andrés llega a México, llega a ver al ministro Vasconcelos, a la Secretaría de Educación Pública, y llega a reclamarle y dice: tú me sacaste de mi pueblo, tú me hiciste que viniera yo a la Ciudad de México a estudiar, porque tú dijiste de que todos los provincianos que quisieran estudiar, superarse, que vinieran a la Ciudad de México y que habría escuelas para todos abiertas. Tú me sacaste de mi pueblo. Entonces Vasconcelos le contesta: bueno, yo lo dije, pero yo no te fui a sacar. Finalmente, pues ya todos los programas de educación ya van a la mitad de los cursos, no podemos hacer absolutamente nada. Pero mira, toma estos libros verdes, llévatelos y vamos a ver qué podemos hacer. Pues Andrés sale con aquellos famosos clásicos, los libros verdes de Vasconcelos, acuérdate, que ahora Alonso Lujambio alaba de publicar nuevamente, ¿no? Que hizo un facsimilar. Siempre extrañado y nunca olvidado. En el fondo, así es, un tipo espléndido. Bueno, y entonces sale Andrés con sus clásicos verdes, se los dio, y al mes regresa y llega con Vasconcelos, le lleva sus libros y les dice: aquí está. Y les dice Vasconcelos, les dice: ¿y qué? ¿Los leíste? Claro que los leí. Dice: no entendí nada, pero los leí. Como él no hablaba español, hablaba zapoteco, entonces le respondo: no entendí nada, pero sí los leí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar realmente. Pero, ¿qué significa para ustedes como editores, como libreros, hacer esta labor en un país donde, según las estadísticas, pues es un país de no lectores? Mira, yo creo que tenemos que realmente llegar a que nuestras autoridades realmente entiendan cuál es el gran problema, que entiendan de que, bueno, pues que la cultura es una industria que aporta al PIB cerca del 20%,
que no es una industria menor como me lo acaban de decir. Hace cerca de un mes nos llamaron para decirnos más o menos cómo estarían todas las industrias y qué afectaba la reforma hacendaria. Y al terminar la plática le contesté al ponente, le dije, bueno, ¿y la cultura qué? Y me contestó, no, la cultura es tan menor, es una industria tan menor, que no tiene importancia. Hombre, caray, es una industria tan menor, imagínense el 20% del PIB, Sí. única y exclusivamente. Y además no solamente eso, sino a usted le parece menor cómo camina, a usted le parece menor cómo mueve la mano, a usted le parece menor cómo se expresa, Sí. a usted le parece menor cómo come. Eso es la cultura. Y no puede ser que no la tomemos en cuenta, ¿no? Yo creo que ustedes, sobre todo tú, Nacho, estás muy atento a un fenómeno que está sucediendo con los libros, sobre todo. ¿Por qué en México nuestras librerías están abarrotadas de libros extranjeros? ¿Por qué tenemos sellos europeos, sellos españoles concretamente, en todos nuestra oferta de Sí. libros? ¿Y por qué los mexicanos no podemos estar en España? ¿Seremos muy tarugos los mexicanos? No, no es eso lo que pasa. Lo que realmente sucede es que no tenemos una homologación, las mismas circunstancias de normas jurídicas para poder distribuir los libros en todos los países iberoamericanos. Entonces, si España te da una prebenda, por ejemplo, que te facilita todo lo que son con tarifas especiales para los envíos de los libros, México debería de tenerla. Si Colombia favorece a sus editores con la adquisición por lo menos de un 30% de lo que publica, siempre y cuando el libro sea publicado en Colombia y sea de autor colombiano, entonces las bibliotecas públicas están obligadas a adquirir el 30% de esa edición. Si nosotros tuviésemos eso sí serían alicientes para los editores. Eso sí podríamos hacer realmente que estuviéramos homologados todos los países iberoamericanos con una serie de normas que pudiesen regir en el mercado. Y es muy fácil de poder lograrlo. Finalmente tenemos la ley suprema, que es la Constitución General de la República. Y abajo de la norma suprema tenemos los tratados internacionales. Si lográsemos hacer un tratado internacional entre todos los países iberoamericanos, de hablas iberoamericanos, Sí. Que dominan la lengua española, y que pudiese haber una intención de homologar todas esas normas entre nosotros, estaríamos haciendo realmente un tratado de libre comercio en materia de cultura. Claro. Y creo que eso es realmente lo que se necesita, no solamente en nuestro pueblo, todo Latinoamérica. Claro. Porque además, fíjate que cuando estamos hablando de valores supremos para un ser humano, yo creo que entre esos valores supremos está la identidad. Si tú no tienes identidad como persona, si no estás identificado con tu tradición, con tus valores, con tu expresión artística que ha habido antes que tú, pues pierdes esa identidad, que es muy peligroso, que es uno de los peligros con los jóvenes. Por ejemplo, yo pienso que para sentir esa cosa que se llama mexicanidad, necesitas de alguna manera haber gozado Pedro Páramo, Claro. la muerte de Artemio Cruz, Sí. ¿no? Ahora, si quieres también La región más transparente. la región más Sí. transparente, La visión de los vencidos, La de mi visión de los queridísimo vencidos. Miguel León Portilla. Pero y si quieres, yo he platicado con mis amigos argentinos, si quieres conocer a fondo la tradición de Argentina, incluso la ciudad de Buenos Aires, pues tienes que leer a Borges, tienes que leer Claro. a Cortázar, el habla, todo ese, en Perú, Vargas Llosa, no se diga. En fin, yo creo que estás hablando por algo en una serie de reclusorios, de cárceles, se hizo el experimento de presos peligrosos, a delincuentes peligrosos, se les dio a leer, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, Pedro Páramo, la región más transparente, etcétera,
La novela de la Revolución. La novela de la Jesús Revolución. Martínez Se llevaron mi Guzmán. camión para Machimba. Chimba. Hay que ver lo que hay allí. Y fíjate cómo les cambia la mentalidad a la gente a partir de que descubre lo que hay detrás de los libros, porque el libro es simplemente aparente, pero detrás es una vitrina que te muestra todo un mundo. Híjole, yo creo que, pues no sé, pero me parece que si pudiéramos eso, filtrarlo. Lujambio, secretario de Educación, hizo una colección incluso ya 18 para 18, que es espléndida, con pura novela mexicana. Sí. Fíjate que creo que algo que tenemos que tener en cuenta, que estamos olvidando, ahora que tocas a toda la novela latinoamericana, y creo que ninguno de nuestros pueblos ha hecho un gran esfuerzo en recuperarla, es la literatura indígena. Ah, claro. Esa literatura indígena que se está perdiendo. Bueno, ahorita decías León Portilla. Está León Portilla, está Andrés Enestrosa con Los hombres que dispersó la danza, está el Premio Nobel de Literatura, que fue el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Sí, cómo no. señor presidente. Sí. Está La tierra del faisán y del venado, de Medis Bolio, Antonio Medis, Canec, de Hermilo Omar Sí. Abreu Gómez. Y creo que nosotros como mexicanos, de verdad, me parece trágico lo que hay en esas bibliotecas de aula, que estamos con puros títulos de origen español. Yo no digo que sean buenos o malos, simplemente, perdón la palabra que voy a utilizar, pero a mí no me interesa saber cómo se limpian el culín. A mí me interesa saber cómo se limpian el culo o las nalgas, como se dice en México. Claro. No podemos estar utilizando esas palabras y decírselos a nuestros niños, porque nunca lo van a entender. Por supuesto, es otra no. manera de hablar, es otra De manera expresarse, sí. de expresarse, ¿no? Sí. Creo que si nosotros le pusiésemos realmente interés a esa literatura indígena, nuestro pueblo estaría ganando muchísimo. Y es a nosotros a quien nos toca. Pues ustedes han hecho una gran labor en ese sentido, ¿no? En el rescate de libros, en el rescate de la familia. Libros antiguos, la familia, ¿no? Hasta facsimilares. Miguel Ángel, se nos termina el tiempo, es una conversación muy rica la que hemos tenido contigo y que podríamos seguirla teniendo Muy durante sabrosa. mucho tiempo. Igual que la lectura. Te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido en este espacio maravilloso y pues esperamos pronto tenerte nuevamente y felicidades por ese premio de Bibliófilo. Muchísimas gracias, Guadalupe. Nacho, muchísimas Hasta gracias. la próxima semana entonces aquí en Revista de la Universidad de México. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.